Para hoy hemos preparado un excelente nivel de expositores sobre el tema de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y los artículos 99, inciso 4 y 19 de nuestra Constitución. Para tales fines y para transcurrir una linda jornada, les pedimos que mantengan silenciados sus micrófonos, que completen el registro de asistencia que vamos a pasar por el chat, y voy a ceder las palabras de bienvenida y presentación al doctor Eduardo Yurden. El doctor es vicepresidente primero del Instituto y también es ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. En primer lugar, quisiera extender mi saludo a todos los que están presentes en este foro virtual, agradecido a los invitados especiales, a los distinguidos juristas que van a estar en el panel de la tarde de hoy, como el doctor Jorge Alberto Diegues, el doctor Torchi Pérez Burbón, Ernesto Lofer, colega también de ministro de Corte de Tierra del Fuego. Ya los van a presentar debidamente, y también decirles que, bueno, así como el año anteriores hicimos los nuevos desafíos del siglo, hoy vamos a seguir con esta temática, pero cambiando un poco la modalidad, dentro de lo que nos permite estos escenarios remotos, en donde vamos a escuchar discusiones dentro del marco de la razonabilidad, que el derecho, como siempre, nadie es dueño de la verdad, tiene distintas miradas y posiciones desde la formación y paradigma que cada jurista se va formando, ¿no? La modalidad que vamos a tener en este nuevo ciclo que hoy iniciamos va a ser que van a exponer durante un periodo entre 20, 25 minutos máximo los invitados sobre lo que son el tema de convocatoria, un tema que nos ha tenido preocupados a los argentinos y nos tiene, porque vemos que en los últimos años se reiteran este tipo de discusiones, sobre todo en cuanto a la cuestión de integración de la Corte Suprema de Justicia. Y para los que somos jueces de superiores tribunales de provincia, es mayor la preocupación vinculada a quienes van a revisar nuestras sentencias, porque en definitiva nuestros revisores de sentencias son solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también es una preocupación para todos los ciudadanos argentinos, y no solamente a ciudadanos argentinos, sino todos aquellos que están bajo la jurisdicción del Estado argentino, que pueden tener problemas judiciales. Porque esto se trata ni más ni menos de la legitimación para ejercer las funciones orgánicas que establece la Constitución en un Estado de derecho constitucional. Eh, por eso, esta es la introducción, no quiero demorarme mucho, seguramente estamos ansiosos por escucharlo a los distinguidos colegas que me acompañan, así que, Alejandro, te devuelvo la palabra para que, en cierto modo, los vayas presentando y dándoles el turno de exposición que tiene cada uno de ellos. Perfecto, muchas gracias, doctor. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Ernesto Adrián Loeffler. Es doctor en Derecho por la Universidad Austral, es juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, postdoctorando en Derechos Fundamentales por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, magíster en Derecho y Magistratura Judicial por la Universidad Austral, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es profesor titular de Derecho Constitucional, político, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y aspectos esenciales de la Constitución en la UCES. Fue diputado nacional por Tierra del Fuego entre los años 1997 y 2001. Escribió más de 50 artículos en revistas especializadas, con referatos y 6 libros jurídicos. Es autor de numerosas obras, entre ellas La Guía Práctica, Notas de Filosofía Práctica para Aprender y Operar el Derecho, la Normativa,
Constitución Nacional frente a los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre otras. Por favor, adelante, doctor Loeffler. En primer lugar, quería agradecerle nuevamente al profesor Jutgar por la posibilidad, por generar ámbitos de debate como el que vamos a tener hoy, y con alguna breve exposición que voy a hacer sobre los antecedentes, básicamente en el derecho norteamericano que ha tenido el instituto que vamos a tratar hoy, que es la designación de jueces en comisión. Y la pregunta que siempre hay que hacerse es ¿por qué se habla del tema, no? ¿Qué nos motiva a hablar de este tema? Obviamente, la respuesta la encontramos en que recientemente este instituto de excepcionalidad o excepción que prevé nuestra Constitución, que vamos a explicar ahora que se incorpora al texto de 1853, se le hacen algunas reformas en 1860. Entonces, ¿por qué hablamos de este tema o por qué es importante hablar de este tema? Hablamos del tema porque es un tema novedoso que ha sido utilizado recientemente por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la Nación, para cubrir vacantes en el máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina, en la Corte Suprema, a pesar de que es una facultad que se puede utilizar también para la designación de jueces inferiores o jueces distintos a la de la Corte, en comisión. Y obviamente a partir de la experiencia crítica de este reciente hecho institucional, vamos a sacar algunas conclusiones y compartir algunas conclusiones, porque la idea es seguir una metodología donde describamos cómo se origina el instituto, cuáles son los antecedentes en el derecho constitucional, cómo se ha aplicado en Argentina, ver que tanto en doctrina, pero básicamente en doctrina, hay posiciones o argumentos a favor de la utilización del instituto, otros argumentos, otros doctrinarios con argumentos que vamos a individualizar, que se pronuncian en contra, y voy a darles la conclusión de qué es lo que pienso. Obviamente limitados por el tiempo y por la condición que tengo como juez, por ahí hay algunas cosas que no hay que cuidarse de decir, así que con esas limitaciones vamos a avanzar en el primer paso, que es de dónde surge, cuál es el antecedente inmediato que tenemos en el derecho constitucional comparado de este instituto de la designación de jueces en comisión. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, Alejandra? Obviamente que el instituto fue incorporado al texto de la Constitución de Filadelfia de 1787 en lo que se conoce como artículo segundo, sección segunda, párrafo o cláusula tercera. Ahí se había facultado al presidente de los Estados Unidos a designar jueces y otros empleados de manera temporal cuando el Senado no está en sesión. Un artículo muy interesante de Alberto Bianchi, donde se describen las características del sistema americano y las características del sistema argentino, y obviamente son muy distintas. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes no tienen, como en Argentina, periodo de sesiones ordinarias y periodo de sesiones extraordinarias, sino que ellos tienen la obligación de reunirse al menos una vez por año, y el periodo legislativo de ellos dura 2 años. Entonces, teniendo en consideración esta cuestión, donde nuestro poder, nuestro Congreso Nacional, nuestro poder legislativo, tiene, conforme lo establecía la vieja Constitución y la reformada a partir de 1994, un periodo de sesiones ordinarias, que actualmente arranca el 1 de marzo y culmina el 30 de noviembre. Entonces, en Estados Unidos, cuando el Senado no estuviera funcionando, el convencional constituyente previó que el presidente podía nombrar a ciertos funcionarios, entre los que se encuentran los secretarios de Estado, ¿no?, que deben contar con acuerdo del Senado, los podía nombrar en realidad no en comisión, sino en un nombramiento de receso, porque no es lo mismo, que era válido hasta tanto se le acordara, se le diera ese visto bueno. Respecto a lo que tiene que ver con jueces en Estados Unidos, tengamos en cuenta que se nombraron, se designaron desde la conformación, la constitución de la primera Corte Estadual, 15 jueces de Corte mediante este mecanismo. 15 jueces de Corte Suprema, es decir, un juez de Corte Suprema de Estados Unidos, cada 8 jueces nombrados fueron nombrados en comisión. Eisenhower, para darles un ejemplo, nombró a 3 jueces en comisión. Uno es el juez Warren, famoso juez presidente de la Corte Norteamericana, con prestigiosos fallos muy conocidos, dictados, encabezados, liderados por este juez Breman. Breman fue otro juez de los jueces designados en comisión por Eisenhower. Pero bueno, básicamente, insisto, en Estados Unidos tenemos antecedentes de jueces de corte designados mediante este mecanismo. Solamente
de todas de las más de 300 designaciones en comisión de jueces de corte, más jueces inferiores en Estados Unidos, recuerdo que hay un solo caso donde no se lo haya confirmado posteriormente, que fue un caso de 1932. Un juez designado por el presidente en un nombramiento en receso, que luego no fue confirmado por el Senado. Así que básicamente tenemos este antecedente que recoge el convencional constituyente argentino con las reservas, con las distinciones que hay que hacer, porque la herramienta está prevista que sea utilizada solamente en un periodo de receso y tenía algún justificativo en tanto y en cuanto tengan en cuenta que al momento de sancionarse el primer texto constitucional en 1853, un traslado de un senador, por ejemplo, de Salta a la ciudad de Buenos Aires demoraba aproximadamente 3 meses. Entonces el periodo estaba más acotado todavía. Las sesiones ordinarias comenzaban el 1 de mayo y finalizaban el 30 de septiembre, y el periodo de receso del Congreso quizás justificaba, y la demora en el traslado, en la conformación de ese Senado, justificaba la incorporación del instituto en lo que fue en su momento el artículo 83, inciso 23 del texto de la Constitución originaria de 1853. El convencional constituyente reformador, si me preguntan a mí, me gusta hablar de Constitución de 1853-60, porque entiendo que el periodo constituyente originario permanecía abierto, dado que Buenos Aires se retiró de la convención que sanciona la primera constitución, no participó y recién lo hace, luego de declararse en estado disidente, designar un gobernador que fue pastor obligado. Bueno, después de la segunda batalla de Cepeda, se incorpora y revisa, hace una revisión completa de la Constitución y introduce una reforma. Vamos a pasar a la segunda lámina, que es donde están las reformas que introduce la Convención Constituyente originaria de 1860 al texto de la Constitución. ¿Podemos pasar, Alejandra? Bien, acá tenemos este artículo 83, inciso 23, que básicamente decía que en todos los casos en que, según los artículos anteriores, debe el Poder Ejecutivo proceder con acuerdo del Senado, podrá, durante el receso de este, proceder por sí solo, dando cuenta de lo obrado a dicha Cámara en la próxima reunión para obtener su aprobación. O sea, digamos que era un poder muy fuerte que tenía el Ejecutivo a la hora de designar funcionarios en comisión. Solo debía informar al Senado, una vez que el Senado ingresara a trabajar luego de la apertura de sesiones, que era el 1 de mayo, como les dije. Entonces, en 1860 se modifica el que estuvo vigente desde 1860 hasta 1994, el artículo 85-22, y ya el presidente no da cuenta, no informa de lo obrado a la Cámara respectiva, al Senado en este caso, sino que va a poder, tiene facultades de llenar esas vacantes que ocurran, esto es importante también, que ocurran durante el receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Ya vamos a explicar cuáles son los alcances de esto, ¿no? Porque acá tenemos que tener en cuenta un primer concepto que exigía la norma, que sigue exigiendo el actual artículo 99, inciso 19, que es el que se da con la reforma de 1994, que básicamente dice lo mismo, pero requiere que el acuerdo nacional que ocurran durante el receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Hay varios conceptos que han sido cuestionados o interpretados de manera distinta por la doctrina. El primero que podríamos mencionar es que el receso de ese cargo que hay que cubrir, que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de cubrir en comisión, se produzca durante el receso. En el caso reciente de las dos designaciones que hizo el Poder Ejecutivo, me refiero a la de García Mansilla y a la del Ariel Lijo, una de las vacantes no se generó estando en receso el Senado, sino que se generó estando en periodo de sesiones ordinarias del Senado. Se podría cuestionar, ¿tenía facultades el Poder Ejecutivo para cubrir esa vacante mediante la figura del instituto de la designación en comisión? Si me preguntan, pienso que sí, es una opinión personal, porque obviamente hay autores que dicen una cosa y otros que hay que analizar con criterio restrictivo, y que si es en el receso, si no se produjo en el receso, no podría cubrir esa vacante. En lo particular, pienso que sí puede cubrirla en tanto y en cuanto esa vacante en el receso no se haya cubierto. Es una opinión. La otra gran discusión que se generó es si los jueces, si esta figura es aplicable a la designación de jueces, porque se habla de empleos que requieran acuerdo del Senado. Y hay que ver si dentro del concepto de empleos
Podemos incluir a los jueces. ¿Son acaso los jueces empleados? Obviamente que hay que realizar del análisis sistemático, armónico, de distintos artículos de la Constitución. Vamos a ver que cuando el constituyente se refiere a los jueces también habla de empleo, ¿no? Por ejemplo, en el actual artículo 110 de la Constitución, que es el que consagra el principio de inamovilidad, uno de los pilares esenciales para garantizar la independencia del Poder Judicial, establece que los jueces conservan sus empleos, y bueno, obviamente los jueces conservan sus empleos, con lo cual, mientras dure su buena conducta, y bueno, hasta adquirir la edad para jubilarse. En realidad el artículo habla de que mientras dure su buena conducta. Entonces habla una vinculación directa entre empleo y concepto de juez. Entiendo que también podría entonces interpretarse este artículo y otros tantos más que hay en la Constitución. Puse un solo ejemplo porque no me puedo extender mucho. Entiendo que el artículo 99, inciso 19, cuando se refiere a cargos que requieren acuerdo del Senado, que deban ser cubiertos en el receso del Senado, cuando habla de empleos, también involucra, como de hecho vemos en numerosas designaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo de jueces, no solo de corte, sino de jueces inferiores en comisión, utiliza esta figura. En Argentina se han nombrado más de 186 jueces en comisión. Más de 186 jueces de comisión. Todos los presidentes, casi todos los presidentes han utilizado de esta figura, arrancando por Urquiza. Por ejemplo, recuerdo ahora, uno de los que más la utilizó fue Marcelo T. Alvear, desde 1823 a 1825. En el caso de Perón, en la primera presidencia, designó en comisión a más de 20 jueces, Alfonsín 16, Carlos Saúl Menem 14. Es una institución que se ha utilizado a lo largo de la historia. Pasamos a la tercera lámina, por favor. Bien, entonces como les dije, obviamente que las opiniones en doctrina son muy diversas, muy variadas. Hay autores o constitucionalistas que se oponen al uso de la figura. Hay otros que están a favor y hay algunos que destacan características que robustecen el funcionamiento de la institución, del instituto que estamos tratando, y otros autores que destacan anomalías que la aplicación del mal uso, básicamente, del instituto de la designación de jueces en comisión podría generar. Uno de los principales problemas que se genera y que destaca el profesor Alfonso Santiago en un artículo que escribió en 2012 a propósito de hacer una valoración de la ley que permitía designar jueces subrogantes. Algunos criterios también aplican a la designación de jueces en comisión, y él destaca el problema de la inseguridad jurídica que genera la designación temporal de este tipo de figuras, ¿no? Porque obviamente tienen fecha de designación durante el receso legislativo y después la duración es hasta la expiración del próximo periodo legislativo, que en el caso argentino opera el 30 de noviembre. Antes pueden ocurrir algunas cuestiones que acorten más el mandato, pero en principio hay una temporalidad, no hay una movilidad en el cargo mientras dure la buena conducta, conforme lo consagra el artículo 110, y eso genera consecuencias. Yo lo pongo siempre como ejemplo. Esto es una garantía que hace a la independencia del Poder Judicial y hace al funcionamiento del Poder Judicial como poder contramayoritario, como poder que tiene que defender a un ciudadano del poder de la mayoría o de los órganos que integran el derecho constitucional del poder. A mí me tocó, por dar un ejemplo muy claro, ¿no? Me tocó resolver un caso en un momento donde el poder político, la gobernadora de Tierra del Fuego, había hecho declaraciones en contra de mi familia y había una presión muy fuerte de esta figura. Y me tocó resolver un caso de una chiquita afectada con síndrome urémico hemolítico. Existía un examen de un perito médico informando que era necesario derivarla desde Tierra del Fuego a Buenos Aires para efectuarle un tratamiento porque corría riesgo su vida. En 48 horas podía morir. El tratamiento se lo iba a brindar el Hospital Garrahan, lo había donado una fundación italiana. Cada dosis de una droga que había sido donada por esta fundación salía 3.200 euros cada dosis. Todo eso gratis. La obra social lo único que tenía que hacer era derivar a la menor y al acompañante,
invocó un artículo, para no derivarla, invocó un artículo del Estatuto de la Obra Social que impedía derivar más de una vez a un afiliado a la obra social, y esta chiquita ya había sido, perdón, más de 2 veces, y esta chiquita ya había sido derivada 2 veces. Entonces una tercera derivación era contraria al estatuto y rechazaron la derivación, pese a estas cuestiones que le conté. Obviamente recurren al juez de primera instancia a través de un amparo de salud, el juez hace lugar inmediatamente a la petición, declara la inconstitucionalidad de esta norma del estatuto y lo que hace la obra social en vez de derivar es apelar ante la Cámara. Yo era camarista en ese momento, integraba la sala penal, estaba yéndome a Ushuaia, me llama mi secretario, rápidamente resolvimos con otro juez de la sala penal y ese mismo día dictamos una sentencia ratificando la declaración de inconstitucionalidad que se había hecho en primera instancia y ordenando la inmediata derivación. Esto lo pude hacer porque justamente contábamos con la garantía de la inamovilidad. Los jueces que se ven afectadas en esta garantía no pueden resolver con la independencia, con la robustez y con la decisión que lo hace un juez que dura en su cargo mientras dura su buena conducta. Un ejemplo. Entonces los jueces en comisión también son jueces que mientras dure la comisión no pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo, pero no tienen una duración sine die como la que tiene otro juez de la Constitución. También se destaca el uso político incorrecto que se puede llegar a hacer de este instituto para evitar que el Senado participe en el proceso de designación de jueces, que son los que tienen que dirimir conflictos, que esa participación no solo genera controles recíprocos y pone en juego el sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución para que un poder no abuse del ejercicio de sus facultades. Entonces, y básicamente tiene que ver con la idoneidad, ¿no? Como a través del acuerdo que da el Senado para la designación de ese juez, se hace un análisis de idoneidad del candidato y eso se pierde cuando se hace un uso abusivo de la figura de la designación de los jueces en comisión. Y otra de las características, obviamente, es la desnaturalización del sistema que debilita, obviamente, el rol del Senado como órgano que interviene en ese proceso de check and balance que acabo de mencionar. Scieli justamente critica el uso de la figura y señala que en Argentina se ha utilizado para perpetuar jueces en comisión por años, ¿no? Violando el espíritu de la Constitución. Vamos a pasar a la próxima lámina, por favor. Uno de los principales argumentos es la agilidad procesal. Hoy sabemos que nuestra Corte Suprema de Justicia, por ley, el número de miembros es de 5 y actualmente cuenta con 3 jueces. Esto fue puesto de relieve en el decreto 137-2025, en virtud del cual se designaron a García Mansilla y al hijo como jueces en comisión. Y uno de los fundamentos que se invocó fue justamente que el Senado había demorado 9 meses en decidir si daba el acuerdo o no a estos dos candidatos que habían sido seleccionados por el Poder Ejecutivo cumpliendo con las autorrestricciones que impone el decreto 222/2003 dictado en su momento por el presidente Kirchner. Y lo que en definitiva hace o se procura con el uso del instituto es evitar que el funcionamiento de la Corte se trabe. Hoy sabemos que la Corte con 3 miembros tiene que decidir todos los temas por unanimidad. No puede haber disidencias porque la cantidad de votos necesarios para tomar una decisión por parte de la Corte es de 3. Cuando hay disidencias se debería recurrir a la figura de los conjueces. No hay listados de conjueces aprobados por el Consejo de la Magistratura. Y ante la ausencia de este listado de conjueces hay que recurrir a lo previsto por el decreto ley 1285/58, en virtud del cual se establece que hacer un sorteo causa por causa de entre los presidentes de las cámaras federales para ver quién va a estar subrogando en la Corte, integrando la Corte de manera a modo de juez subrogante para poder cumplir con las mayorías que se necesitan para el funcionamiento. Entonces, una de las ventajas que brinda el buen uso de este instituto es la agilidad procesal, ¿no? Designar en comisión para destrabar el funcionamiento de la Corte en este caso. El segundo tiene que ver con una flexibilidad institucional, permite evaluar también al juez en funciones. Nosotros hemos tenido, en el caso que se dio recientemente con la designación de 2 jueces, uno de ellos asumió, prestó juramento y dictó algunas sentencias, por ejemplo, la sentencia del caso Acevedo, un caso muy interesante, a mí me gusta mucho el voto de Rosati, en este caso
por la nueva jerarquía que le confiere a los tratados, que sin cumplir con los 3 pasos necesarios para incorporar un instrumento internacional con fuerza obligatoria al ordenamiento jurídico argentino, al cumplirse la aprobación legislativa, entiende Rosati que el instrumento se incorpora al ordenamiento jurídico local con una jerarquía legal, ¿vale? Como ley. Me interesó. Y podemos ver en ese caso la actuación del juez, o pudimos, en lo personal, y leí atentamente el voto del juez Mansilla, García Mansilla. La verdad que fue un voto muy bueno, muy bueno. Y bueno, eso también permite, la utilización de la herramienta permite ver al futuro juez que se podría llegar a designar con acuerdo del Senado posteriormente, cuando es designado en comisión, cómo trabaja, cómo se desempeña en el rol para el cual está siendo evaluado por el Senado. Y obviamente la continuidad del servicio de justicia, que es uno de los elementos centrales, ¿no? Asegurar el funcionamiento de los tribunales en casos urgentes. Esto lo destaca Sagüez. Bien, entonces presentamos el tema, vimos cómo llega al ordenamiento jurídico argentino a través del derecho comparado. Es un instituto que nace en el derecho constitucional americano, que nuestro convencional constituyente lo recepta en el entonces artículo 83, inciso 23 de la Constitución. Vimos algunos argumentos a favor, algunos fundamentos contrarios a la utilización del instituto, otros a favor, y voy a dar una conclusión a modo de síntesis del octavo. Podemos pasar a la otra lámina, Alejandra, gracias. Obviamente que es y esto lo describe bien Del Carril en un artículo que escribió, en un artículo interesante que recomiendo su lectura. Del Carril explica que en rigor existe la herramienta constitucional, así como por ejemplo el artículo 55 de la Constitución Nacional consagra el requisito de gozar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes para ser senador. Es una condición, un requisito que está previsto en la Constitución formal, quizás no en la material, pero en algún momento se podría llegar a exigir. Bueno, el instituto de la designación de jueces en comisión está en la Constitución. Entiendo yo que por el hecho de estar como está, no podríamos decir que es inconstitucional. Es una facultad del Ejecutivo, que si se usa razonablemente, prudentemente, puede ser una herramienta eficaz para contribuir a agilizar el funcionamiento de la Corte, para probar a los candidatos que van a hacer una prueba de idoneidad de los candidatos que pueden llegar a ocupar de manera definitiva el cargo, en tanto y en cuanto entonces se respeten ciertas cuestiones. Por ejemplo, que esos jueces que van a ser designados en comisión, si son jueces de corte, hayan atravesado el proceso que prevé el decreto 222/2003. Todo, con todas las audiencias públicas, etcétera. Y que también hayan sido enviados sus pliegos al Senado y exista una demora del Senado en otorgar esa autorización, ese acuerdo, o en rechazarlo. Como todos sabemos, el actual artículo 99, inciso cuarto de la Constitución, a partir de la reforma de 1860, agrava la mayoría necesaria para dar el acuerdo. Ahora se requieren 2/3. ¿Y cuál fue el propósito del convencional constituyente cuando introdujo esta reforma? Esta reforma está básicamente dada para que se logren consensos entre mayorías y minorías a la hora de dar el acuerdo a un juez de corte. Y por eso se agravó. Y al mismo tiempo, en el caso de los jueces inferiores, con la incorporación del 114 y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, obviamente se trató de despartidizar el proceso de selección de jueces, hacerlo más académico, exigir ciertos estándares de conocimiento del derecho, las famosas 5 idoneidades. Idoneidad técnico-científica es ver a través del examen que se hace, de los distintos exámenes, la entrevista, el examen escrito, cuánto conoce el juez del derecho que va a ejercer, la idoneidad gerencial, la idoneidad ética, que es muy importante, la idoneidad psicofísica, y en el caso de corte, los jueces, bueno, esto no lo hace el Consejo, pero también en ciertos casos analizar la visión institucional del candidato a juez. Esto se ha logrado, por eso para poder designar jueces inferiores, vimos que para poder designar jueces de la Corte tenemos que cumplir con los requisitos del 222/2003, el decreto Para designar jueces inferiores entiendo yo, y coincido con varios autores, en que solamente el presidente podría designar jueces inferiores en comisión, seleccionando de las ternas que el Consejo de la Magistratura elabora, que son vinculantes, y las presenta al Ejecutivo.
el Ejecutivo podría designar en comisión a esos candidatos a jueces preseleccionados por el Consejo de la Magistratura y no a otros. Con estas salvedades y considerando que es un organismo de excepción, estoy a favor de la utilización de la figura que prevé el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Argentina. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido muy clarificadora su exposición. Muchas gracias también por el respeto del tiempo asignado. A continuación vamos a escuchar a nuestro próximo expositor invitado. Bueno, muchas gracias a todos. Agradezco mucho al Instituto de Capacitación Judicial de la JUFEJUS, al doctor Schubdar, a Alejandra por la asistencia que tuvieron conmigo a lo largo de todo el proceso. Y bueno, hemos sido convocados para hablar de un tema muy interesante sobre el cual he escrito algunas cosas que ya he publicado y estoy preparando un libro al respecto, que es la designación de jueces en comisión. Luego de la muy buena exposición del doctor Loeffler, yo quisiera complementar con algunos aspectos que he trabajado sobre el tema, que van bastante, desde el punto de vista metodológico, bastante en línea con lo que él dijo, aunque quisiera sumar algunos datos. Para eso preparé una presentación, si me puede ayudar Alejandra, que les voy a compartir, complementando, insisto, sumando algunos datos de lo que refirió el doctor Loeffler. Antiguamente la designación de los jueces se consideraba como una prerrogativa real que quedaba a cargo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, con el advenimiento del constitucionalismo, y especialmente con la sanción de la Constitución de los Estados Unidos, que diseñó el sistema constitucional, el modelo constitucional tal como lo conocemos en la actualidad, se consideró necesario limitar esta facultad del Poder Ejecutivo de hacer nombramientos en los más altos cargos del gobierno, de modo de prevenir un eventual favoritismo de parte de los titulares del órgano ejecutivo hacia los beneficiarios de estos cargos. Fue así que los autores de la Constitución norteamericana, no sin debates, porque en la Convención de Filadelfia consta bastante sobre el tema, eligieron al Senado como el órgano de contrapeso para controlar las designaciones y los nombramientos que se le asignó al presidente de la Nación. Me parece, no sé si la podemos pausar la presentación, porque me parece que está pasando automáticamente. Entonces, frente a eso, como este organismo de equilibrio, como contrapeso del Poder Ejecutivo, se requiere que las más altas magistraturas del gobierno, entre las cuales se encuentran a los jueces, sean realizadas en base a un método complejo de designación en el que intervienen el Poder Ejecutivo y en principio el Senado. Ese fue el sistema constitucional. Pero ¿qué pasa? Aun cuando la Constitución de los Estados Unidos, en la época de sanción de la Constitución a fines del siglo XVIII, el poder más temido, les va a resultar algo extraño a ustedes, pero es la verdad, no era el Poder Ejecutivo, sino el Congreso, que era el que concentraba la mayor cantidad de facultades. Para limitar esto, se estableció una suerte de receso en el Congreso, que esto fue modificado en 1933 con una enmienda donde se le dio la posibilidad, como bien decía el doctor Loeffler, a las cámaras de regular su propio receso. Pero en la Constitución originaria, cuando se preveía el receso legislativo, aunque no con la misma claridad con la que lo hace nuestra Constitución con fechas exactas, el Congreso entraba en receso y de esta manera los nombramientos que requerían el acuerdo del Senado no tenían una solución de continuidad. Para eso es que se ideó el sistema de los nombramientos en receso, permitiéndole la Constitución de los Estados Unidos al presidente realizar por sí solo esos nombramientos para después ser o no confirmados por el Senado. Nuestra Constitución, que por supuesto, como dijeron Gorostiaga y Juan María Gutiérrez en el seno de la Convención del 53, ha sido vaciada en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, siguió en esta materia a la Constitución norteamericana, apartándose de otros modelos, como por ejemplo, y acá lo vemos en la Constitución chilena de 1833, que preveía una comisión conservadora. Esto es, durante el receso del Congreso, la Constitución chilena, por ejemplo, preveía una comisión de 7 senadores que tenía que realizar las funciones del Senado mientras éste estuviera en receso, entre ellas otorgar el acuerdo a los nombramientos que realizara el Poder Ejecutivo.
Esta cláusula que se siguió en la Constitución argentina y que se instauró en la Constitución de los Estados Unidos fue propuesta en la Convención de Filadelfia por el delegado por Carolina del Norte, Richard Dobbs Pike, que después sería gobernador de Carolina del Norte, que la tomó de la Constitución de Carolina del Norte en el artículo 20. Claro, con un detalle, la constitución de ese estado tiene una suerte, no exactamente igual a la chilena, una suerte también de comisión conservadora, que los constituyentes norteamericanos no tomaron al respecto. Y ese fue el problema que se genera durante el receso del Senado, dándole la potestad al Poder Ejecutivo de hacer los nombramientos. Como bien decía el doctor Loeffler, la Constitución del 53 originariamente no siguió exactamente el mismo modelo, bien que tomó el método, pero no exactamente el mismo modelo, donde se autorizó al presidente a realizar por sí solo los nombramientos que requieran el acuerdo del Senado, dando cuenta del nombramiento para obtener su aprobación. De esta manera, durante la época de la Confederación, Urquiza aprovechó bien esos nombramientos y realizó entre 1800, de acuerdo a un relevamiento que yo estoy haciendo para el libro que estoy escribiendo, pude comprobar que desde 1854 a 1861 el Senado solamente prestó 40 acuerdos. Sin embargo, hay un sinfín de nombramientos en comisión durante esta época. Tengan en cuenta que hasta ese momento los nombramientos en comisión los realizaba el Poder Ejecutivo durante el receso del Senado, que como bien decía el doctor Loeffler, era 5 meses. El Congreso no se reunía en sesiones extraordinarias, salvo en 1860 para la confirmación de la elección de la fórmula presidencial. Y buena parte de esos nombramientos fueron realizados de manera indefinida por Justo José de Urquiza y Salvador María del Carril, que solía reemplazarlo bastante seguido. La Convención del 60, a propuesta de los convencionales de Buenos Aires, se percató de esto y criticó severamente esta cláusula y propuso una reforma de modo de que los nombramientos en comisión no se extiendan indefinidamente. Durante el Senado de la época de la Confederación, el Senado no negó ningún acuerdo a todos los que hizo Justo José de Urquiza, confirmó la totalidad de esos nombramientos. Entre ellos se nombraron 13 jueces de la primera nombrados en comisión, que obviamente fueron todos confirmados por el Senado después. La Corte nunca llegó a instalarse, recién lo haría en 1862 a este respecto. Con este sistema, los constituyentes de 1860, especialmente la Convención del Estado de Buenos Aires, que por el Pacto de San José de Flores tuvo a su cargo la revisión de la Constitución, se percató y tuvo grandes reparos y procuró evitar que subsista el mecanismo de nombramiento, de modo de que el Senado, la confirmación del Senado sea ex ante y no con posterioridad, justamente. Por supuesto que había situaciones donde no se pueden evitar este tipo de casos, pero procuró que esto sea lo más limitadamente posible. El objetivo de la Convención del 60, y es muy importante recalcar esto, fue limitar el poder del presidente y ensanchar el poder del Senado a este respecto. Por eso tomó, a mi modo de ver, no de la feliz, la cláusula norteamericana, señalando que el presidente podrá cubrir los empleos que requieran el acuerdo del Senado por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Acá van a ver en la Convención de Filadelfia justo la proposición del delegado por Carolina del Norte, Richard Dobbs Pike. Se debatió sin discusión esto en la convención, se aprobó por 9 de los 11 estados, no se explicó el alcance ni qué inteligencia tendría. Este es el sentido de la cláusula, ¿no? El artículo 99, inciso 19, actualmente vigente, que regula los nombramientos en comisión, tiene 3 interrogantes. El primero de ellos, como bien decía el doctor Loeffler, ¿cuáles son los empleos susceptibles de cubrirse en comisión? No cabe ninguna duda de que la Constitución, como les decía, exige el acuerdo del Senado para los más altos nombramientos del gobierno, que son los nombramientos diplomáticos para determinados rangos, los nombramientos militares, de nuevo, para determinados rangos, y está en discusión los nombramientos judiciales. Hay una ley adicional que exige el acuerdo del Senado para el nombramiento de los directores del Banco Central también. La gran discusión, por supuesto, que si en los primeros casos de los diplomáticos y los militares, el presidente los nombra y remueve por sí solos a estos funcionarios y magistrados, no cabe ninguna duda de que también los podría nombrar en comisión durante el receso del Senado, no ofrece mayores controversias. La controversia está en el nombramiento de los jueces. ¿Por qué?
porque los jueces tienen una garantía que es inherente a su función, de la cual no podrían actuar constitucionalmente, válidamente de manera constitucional, que es la independencia judicial y sobre todo la inamovilidad en sus funciones. Entonces, el problema de los nombramientos en comisión, como bien se reseñaba, presenta esta dificultad, que son los nombramientos transitorios que realiza el Poder Ejecutivo cuando el Senado está en receso. Entonces, ahí genera un gran problema judicial a este respecto. Yo entiendo que legalmente, coincidiendo con lo que dice el doctor Loeffler, los nombramientos en comisión son constitucionalmente válidos. Es una cláusula que a mí no me agrada, pero está en la Constitución y tenemos que respetarla a ese respecto. Esto está avalado por la interpretación de los autores de la Constitución, por ejemplo, Alexander Hamilton, en el número 67 del Federalista, que explica magistralmente la Constitución de los Estados Unidos, avala justamente la posibilidad de los nombramientos en receso, incluyendo a los jueces. Él se dedica, en ese ensayo que publica, a describir la cláusula de nombramientos en receso para justificar que están excluidos de esa posibilidad los miembros del Poder Legislativo, pero sí obviamente están incluidos los jueces. Esto está en Estados Unidos, en la doctrina constitucional norteamericana, hay bastantes reparos sobre el tema entre los profesores de Derecho Constitucional y está controvertido, no obstante lo cual termina siendo aceptado, no sin controversias. Desde una lectura semántica y sistemática de la Constitución, efectivamente yo coincido también que el dato fundamental es el artículo 110 de la Constitución, que establece que los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, con lo cual, cuando el artículo 99, inciso 19, dice que el presidente podrá cubrir las vacantes que ocurran durante el receso del Senado por los empleos en comisión, no cabe ninguna duda que los magistrados judiciales están incluidos dentro de esta categoría. Esto se ve avalado también por una práctica constitucional bastante amplia, aunque ya ha dejado de suceder desde hace algunas décadas, pero sí durante los primeros años de la sanción de la Constitución. Diría que durante los primeros 100 años de la sanción de la Constitución fue una práctica inveterada, donde se nombraron jueces de la Corte y jueces de primera instancia a este respecto. También lo avala la jurisprudencia de la Corte Suprema. Si podemos avanzar en una lámina, Alejandra, y después vamos a volver a esta. El primer caso donde la Corte avaló los nombramientos en comisión fue el 12 de abril de 1929, en el caso Orfila. Ahí la Corte, en el marco, fue obiter dictum, fue el periodo de la Corte de Bermejo, sobre la cual yo hice mi tesis doctoral. Ahí la Corte dice expresamente que el Poder Ejecutivo tiene la potestad para cubrir nombramientos judiciales en comisión. Y a partir de ese fallo, la jurisprudencia, ahora si podemos volver atrás, Alejandra, a partir de ese fallo, la jurisprudencia de la Corte fue inveterada sobre el tema, no ofreció ninguna duda. Primero, delineando cuál es el alcance, cuándo duran los nombramientos en comisión y sobre todo tomándole juramento a los jueces designados en comisión, que si bien no es una decisión categórica, porque la Corte ahí actúa como tribunal de superintendencia, a mi modo de ver genera una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Un argumento adicional también que avala la designación es la doctrina constitucional mayoritaria. Si bien en los últimos años, desde la designación de los dos jueces de la Corte propuesta en 2015 por el presidente Macri, que finalmente no se consolidó, alguna parte de la doctrina empezó a levantarse contra este mecanismo. La doctrina constitucional tradicional siempre avaló la designación de jueces en comisión, considerándolos como dentro del concepto constitucional de empleo, que hace referencia al artículo actualmente 99, inciso 19. Y lo segundo es el respaldo legislativo. Ahí sí, si podemos avanzar unas láminas más, que es el decreto ley 1285/58 de Organización de la Justicia Nacional, donde dice en el artículo 2 claramente que los jueces nacionales y federales se nombran por el presidente con acuerdo del Senado y en comisión durante el receso del Senado. Por lo tanto, no existe ninguna duda, a mi modo de ver, que desde el punto de vista constitucional está avalada la designación de jueces en comisión porque son técnicamente dentro del concepto constitucional de empleo. Por supuesto que cuando hablamos de empleo no nos estamos refiriendo a empleados del Poder Ejecutivo, son empleados del Estado porque ese era el lenguaje que utilizaba la Constitución al momento de su sanción y eso está probado con un sinfín de documentos
que avalan eso, donde, por ejemplo, en decretos de la época de Urquiza se aceptaba las renuncias a determinados jueces redactándose de la siguiente manera. Se decía: acéptase la renuncia al empleo de juez presentada por el doctor X. El propio Sarmiento, que fue el miembro informante de la modificación hecha en la Convención de Buenos Aires, esta que hoy rige en el artículo 99, inciso 19, durante su presidencia realizó nombramientos en comisión también. Por lo tanto, no queda ninguna duda sobre el tema. El segundo interrogante, si podemos avanzar unas láminas más, Alejandra, que presenta la cláusula también, como bien lo planteaba el doctor Loeffler, es a qué vacantes se extienden los nombramientos en comisión. Y ahí hay una discrepancia sobre el tema. Avancemos un poquito más. ¿A las vacantes que ocurran durante el receso o también un poquito más? Acá estamos. ¿A las vacantes que ocurran durante el receso del Senado o a las vacantes que ya existían durante el receso? Acá nos tenemos que auxiliar, en principio, como dada la análoga redacción que tiene nuestra Constitución con la cláusula de la Constitución norteamericana, nos podemos auxiliar con algunos precedentes norteamericanos que tenemos. En primer lugar, tenemos una carta del presidente entonces, Thomas Jefferson, en 1802, donde ya planteaba este interrogante y él admitía como posibles las dos interpretaciones y al mismo tiempo que reseñaba una práctica constitucional que se venía realizando, diciendo que en Estados Unidos se venía realizando diciendo que eran las vacantes que existan al momento del receso del Senado y no necesariamente las que se produzcan durante el receso. Después hay un dictamen del Procurador General William Wirt en 1823, donde efectivamente zanjó el tema en el siglo XIX, con esta interpretación que yo les digo, que los nombramientos en receso se extienden a todas las vacantes existentes al momento del receso del Senado y no necesariamente a las que ocurran. Y después un fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el año 2014, en Buchanan, donde por 5 votos contra 4, la Corte avaló esta interpretación también. En nuestro país, la Corte Suprema también receptó este criterio en la resolución del año 1990 con relación a los jueces en comisión, mediante una resolución del 23 de noviembre de 1990 que avaló esta interpretación de la Constitución que yo les estoy dando. Por lo tanto, la doctrina constitucional mayoritaria, no unánime, esto ha sido cuestionado por algunos autores, pero minoritariamente, entiende que se produce a todas las vacantes que existan en el momento, justamente con el objetivo de facilitar la continuidad de la administración y no entorpecer el detenimiento de esto, porque tienen que pensar que no solamente se aplica con relación a los nombramientos judiciales, sino con relación al resto de los nombramientos que requieren el acuerdo del Senado, embajadores y militares, y que se vería privado el presidente de poder realizarlos, debiendo esperar a la próxima reunión del Senado, lo cual no favorece la dinámica de la administración, me parece, ¿no? Y el tercer interrogante, vamos a avanzar, fundamental ¿cuándo terminan los nombramientos en comisión? Acá estaban los dictámenes que yo les comentaba. Se generó toda una discrepancia con el tema, sobre todo por uno de los jueces de la Corte, que es colega mío. Yo escribí con el doctor García Mansilla, cuando él jura en comisión. Hay una discrepancia. Desde una interpretación textualista, la Constitución dice que los nombramientos en comisión expirarán al fin de la próxima legislatura. Entonces, hay alguna postura en nuestro país, todavía minoritaria, que dice que el presidente realiza el nombramiento y los magistrados designados en comisión se van a quedar en el cargo justamente hasta el fin de la próxima legislatura, con independencia de la decisión del Senado, de si les rechaza o les aprueba el nombramiento. Por supuesto que si el Senado aprueba el nombramiento, lo que técnicamente sucede ahí es una novación y continúan de manera regular en sus cargos. Esto no ofrece ninguna duda. Pero ¿qué pasa si el Senado se los rechaza? A partir de una interpretación literal de la Constitución, por cierto, la menos recomendable, el derecho constitucional, dice que con el rechazo del Senado no tiene ningún efecto en la subsistencia de la designación, la cual perduraría
hasta justamente el final de las sesiones parlamentarias. También ahí hay otra discusión, justamente, ¿no? Mi posición sobre el tema no es esa, y por supuesto yo lo escribí en un artículo que salió publicado en el Diario de la Nación poco antes de la votación que hizo el Senado el 3 de abril con relación a los jueces de la Corte, donde justamente digo que la decisión del Senado produce automáticamente el cese del nombramiento. Cuando la Constitución habla de que los nombramientos en comisión expirarán al fin de la próxima legislatura, de acuerdo a los exámenes que yo hice de los debates de la Convención del 60, le está fijando un plazo máximo al Senado para pronunciarse, porque a diferencia de lo que ocurre desde 1860, con la anterior redacción, los nombramientos que realizaban en la época de la Confederación subsistían hasta que el Senado los revocase. Si el Senado no se ocupaba de rechazarlos expresamente, perduraban indefinidamente. Esto fue lo que quiso justamente evitar la Convención del 60, y la finalidad de la cláusula justamente fijándole un plazo fatal y perentorio al Senado para pronunciarse. Por lo tanto, esta cláusula de expiración de los nombramientos al final de la próxima legislatura se aplica para el caso del silencio del Senado. Si el Senado se pronuncia aprobando el nombramiento, los jueces pasan a ser regulares, continúan por supuesto en sus cargos, y no hay ninguna cuestión para debatir. Pero si el Senado, del mismo modo, con las mismas reglas de juego, se pronuncia rechazando el nombramiento, se entiende que deben cesar en sus funciones. En Estados Unidos, esto, a pesar de tener la misma cláusula, no funciona de esta manera, debo decírselos. Yo he relevado, de acuerdo a los antecedentes parlamentarios norteamericanos, 9 casos donde el Senado ha rechazado nombramientos judiciales en comisión. Uno de ellos es un juez de la Corte, el Chief Justice John Rutledge, en 1795. ¿Y qué sucede ahí? La mayoría de los jueces cuyos nombramientos fueron rechazados por el Senado terminaron renunciando o de manera inmediata o a las pocas semanas sobre el tema. Pero hay algunos ejemplos donde eso no sucedió. Por ejemplo, recuerdo el caso del juez Benjamin Tappan, juez federal de Ohio, en 1834, donde efectivamente continuó en su cargo hasta el final de las sesiones del Congreso de ese año, justamente. Sin embargo, esta práctica, a pesar de tener una misma cláusula, no puede aplicarse en nuestro país justamente, precisamente por una razón histórica, que es la Convención del 60 y la finalidad que tuvo la reforma constitucional de 1860 al respecto, que es limitar el poder del presidente y acrecentar los poderes de control del Senado, justamente. Entonces, en ese sentido, toda la gran mayoría de la doctrina constitucional clásica sostiene que los nombramientos en comisión, el rechazo del Senado provoca la caducidad automática de los nombramientos en comisión, con excepción de 4 autores. Agustín de Bedia en 1907, Perfecto Araya en 1911, Mario Midón en el año 2006, y en un artículo más reciente, Ricardo Ramírez Calvo. Podría sumar también, aunque es un poco más controvertido, la posición de Carlos María Videgain también, que escribió en su curso de Derecho Constitucional en el año 2003. La doctrina mayoritaria, insisto, entre la cual yo me encuentro, entiende que el rechazo del Senado provoca la caducidad de los nombramientos en comisión. Este es el panorama que ofrece, o las cuestiones interpretativas que se presentan en torno al artículo 99, inciso 19. ¿Qué es lo que yo opino de los nombramientos en comisión? Que efectivamente son constitucionales, como se los adelanté, lamentablemente. Esto en una futura reforma constitucional debería excluirse a los magistrados judiciales de la posibilidad de ser nombrados en comisión. Primero porque es una práctica que a mí me parece antirrepublicana. Yo creo que no estoy de acuerdo en que esto se pueda ejercer ahora, porque justamente, como bien mencionaba el doctor Loeffler, y es un dato muy relevante, no podemos soslayar la reforma constitucional de 1994, que endureció significativamente las exigencias constitucionales, sobre todo para la designación de los jueces de la Corte, exigiendo las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado para otorgar el acuerdo. Si nosotros permitimos acudir a este mecanismo, aunque transitorio, pero que está en la Constitución, para que se cubran las vacantes en la Corte de nombramientos en comisión, sería una posibilidad muy, muy cierta
de darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de eludir, aunque sea transitoriamente, el acuerdo justamente de los 2/3 del Senado. Lo que los constituyentes del 94 buscaron justamente, y eso está en los debates de la convención, lo dice Raúl Alfonsín, Alberto García Lema, fue justamente que los jueces de la Corte sean designados por un consenso amplio y mayoritario entre todas las fuerzas políticas. Si nosotros recurrimos al nombramiento en comisión, eso no es necesario y el presidente los puede poner por sí mismo, lo cual deteriora significativamente la independencia judicial. Si bien es cierto que en los Estados Unidos esta práctica existe, se nombraron, el doctor Loeffler mencionaba 15, está controvertido el número de jueces, aunque les parezca raro, de jueces de la Corte nombrados en comisión. Algunos autores dicen que son 11, otros como yo decimos que son 12, otros 14 y otros efectivamente 15. Yo tomo los datos del Congressional Research Service, que establece que 12 nombramientos tiene registrados en la Corte Suprema. Si bien es cierto, como bien decía el doctor Loeffler, existieron estos nombramientos, yo les quiero decir algunos datos significativos. En los Estados Unidos, la última vez que se realizó un nombramiento de un juez de la Corte en comisión fue en el año, como bien lo decía el doctor Loeffler, en 1958, que los realizó con el presidente Eisenhower, donde nombró 3 jueces de la Corte, los 3 que él mencionó, Earl Warren, William Brennan y Potter Stewart. Pero en 1960, desde ese momento no se designó ningún juez de la Corte más en comisión. En 1960 el Senado de los Estados Unidos sancionó una resolución, la 334, digamos que es un proyecto de declaración, donde dice que el nombramiento en comisión de jueces de la Corte Suprema no es una herramienta recomendable para cubrir esos cargos, porque eso debilita el sistema institucional y el sistema democrático. Por eso es que probablemente desde ese momento la práctica nunca volvió a darse. Cuando muere el juez Scalia en 2016, el presidente Obama consideró la posibilidad de cubrir el cargo mediante un nombramiento en receso y terminó desechando esa posibilidad justamente porque desde 1958 que no se viene realizando. En relación a los jueces inferiores, en Estados Unidos, de acuerdo a los datos que dan en su Tratado de Derecho Constitucional John Novak y Ronald Rotunda, se realizaron 301 nombramientos al día de la fecha, pero de nuevo, la última vez que se nombró un juez en comisión inferior es en el año 2004, justamente. Y es una práctica que va siendo abandonada. Lo mismo sucede en nuestro país. El último nombramiento en comisión hasta el decreto 137 de este año, por supuesto lo excluyo, había sido el en 1962 con el juez José Francisco Vidó, que lo realizó el presidente Guido en un receso muy especial del Congreso, porque si bien formalmente el Congreso había entrado en receso, era un receso bastante forzoso. Los que conocen algo de historia me van a entender por qué lo digo entre comillas, ¿no? Si nos remontamos a un poco más de tiempo atrás, tendríamos que ir a 1910 con la designación en comisión que hizo José Figueroa Alcorta con relación al juez Dámaso Palacio. Por eso creo que, y en relación a los jueces inferiores, el último nombramiento en comisión fue en el año 1990 con el juez de instrucción Adolfo Calvete, que lo hizo el presidente Carlos Menem. Desde ese momento no hay más designaciones de jueces en comisión, hasta lo que sucedió primero con el intento de 2015 y luego con lo que sucedió el 26 de febrero de este año con los 2 jueces, cosa que es bien conocido por todos ustedes. Por eso creo que es una práctica, con estos datos que yo les doy, me parece que yo creo que es una práctica claramente desaconsejable, a mi modo de ver antirrepublicana, está en la Constitución no dice lo que a mí me gusta que diga, y por eso tengo que tener la honestidad intelectual de reconocerlo, está ahí, y mientras esté, es una potestad legal, pero que debería ser dejada de lado como por el Poder Ejecutivo, debería evitarse por todos los medios recurrir a esto. Tengan en cuenta una cosa, cuando hay vacantes en la Corte Suprema, para ceñirnos al tema que nos ocupa, esas vacantes, de acuerdo, como bien decía el doctor Loeffler, al decreto 1285/58, se cubren con jueces, que son los presidentes de las cámaras federales. Entonces no es que la Corte Suprema va a dejar de funcionar y eso habilitaría al Poder Ejecutivo a recurrir a esta herramienta, porque las vacantes que existan en la Corte se cubren justamente con jueces. No es lo ideal,
y lo ideal es que esté integrada la Corte de acuerdo al procedimiento constitucional. Pero es mucho menos malo que la Corte se integre con los presidentes de las cámaras federales, que lo haga con personas designadas a dedo, porque vamos a decirlo así, por el Poder Ejecutivo, me parece. Esto no es una cosa recomendable. Vimos lo que pasó, lo traumático que fue el nombramiento en comisión de los dos jueces que se dieron este año, y me parece que es una práctica que debería abandonarse, y en una futura reforma constitucional creo que debería mantenerse la cláusula de nombramientos en comisión, excluyendo expresamente a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, justamente para garantizar la independencia en el ejercicio de los cargos, que claramente está mancillada con este mecanismo de nombramiento. Así que bueno, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces con el doctor Héctor Pérez Borbón. Bien, vamos a entrar al tema entonces. Este tema de la designación de los jueces, me voy a referir particularmente a la designación del hijo y de García Mansilla, pero en general es un tema que participa tanto de lo jurídico como de lo político. De lo jurídico me parece que no hay duda, se hace a través de un decreto. Esto de jueces por decreto ha causado mucho revuelo, sobre todo en los medios, con estos señores que se autoperciben como analistas de opinión, escandalizados de que se nombran jueces por decreto. Que yo sepa, todos los jueces siempre se nombran por decreto. Acá el problema no es el decreto, sino si ha habido o no ha habido acuerdo del Senado. Ese es el problema en serio. Hasta ayer, con el tema de la sentencia de Cristina, escuché a algún comentarista de esto diciendo, y estos dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto, sí, todos siempre se los nombran por decreto, este es otro tema. Pero de cualquier manera eso es jurídico, el decreto es un documento jurídico. Y además, la consecuencia de ese decreto también tiene matices jurídicos, es preponderantemente jurídico. Si yo designo, o si se designa por decreto al subsecretario de Turismo, las consecuencias van a ser turísticas, pero si esa designación es para un integrante de la Corte, las consecuencias van a ser jurídicas. Esta persona no va a hacer planes de turismo, va a firmar sentencias. Entonces diría que es jurídico por dos partes, por dos vías. Pero además es una cuestión política. No quiero hablar de política en el sentido que habitualmente se le da esa palabra. Creo que hay pocas palabras tan bastardeadas como la política hoy en Argentina. A punto tal que uno escucha cada 2 por 3 a un gobernador, un senador, un ministro, un diputado, refiriéndose a lo que hace otro diputado, senador o ministro, diciendo, es una vergüenza estar haciendo política. A mí esto me causa una impresión tan extraña como si un médico refiriéndose a lo que hace otro dijera, qué barbaridad está haciendo medicina. Sí, sí, los médicos hacen medicina, los carpinteros hacen carpintería, los plomeros hacen plomería, los gimnastas hacen gimnasia, los músicos hacen música y los políticos hacen política, para eso están. Entonces, no, digamos, bastardiemos tanto las palabras porque no es bueno. Prefiero manejarme con la vieja definición de política, es el arte y la ciencia de gobernar un Estado. Si esta es la política, evidentemente la designación de un miembro de la Corte es una cuestión política, es alguien que va a integrar la máxima autoridad de uno de los poderes del Estado, y esto es política, guste o no guste. De estos dos temas, lo jurídico y lo político, no reiteraré lo que ya se habló sobre lo jurídico, porque los dos oradores que me han precedido lo han desarrollado muy claramente. 2 o 3 cositas nada más. Ernesto, mencionaste algo que dice Alfonso Santiago en su libro, supongo. Un motivo más para pelearme con mi amigo Alfonso. Bueno, es cierto que permite evaluar al juez, pero ¿qué pasa si es malo? Hemos tenido durante un tiempo a un juez diciendo barbaridades, entonces yo prefiero que el control se haga antes y no después, pero esta es otra cuestión. Sí quería agregar un par de cosas que más o menos quedó entre lo que han dicho los dos oradores preopinantes. El tema de cómo ha cambiado la situación. El receso de 7 meses se pasó a un receso de 3 meses. Y además, lo que no se podía hacer en 1853-60, que era reunir al Congreso en poco rato, en un par de días, hoy sí se puede hacer. Entonces, lamentablemente, la reforma del 94 no hurgó demasiado, me parece a mí en esto. Yo creo que es un tema para estudiar si hay una próxima reforma constitucional. Puede ser lo que plantea el doctor Diegues, de restringirlo a determinadas designaciones,
o tal vez buscar algún mecanismo, no sé, habría que pensarlo, no quiero tirar acá ninguna solución, pero por ejemplo se me ocurre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de los decretos de necesidad y urgencia establece que el envío del decreto de necesidad y urgencia a la legislatura implica, si está en receso, implica convocatoria de extraordinarias. A lo mejor se podría plantear algo así también, no sé, pero tal vez sea un tema para analizar en una próxima reforma constitucional y estoy de acuerdo que mientras esté es así y está así y no hay mucho para discutir, me da la impresión. La otra cosa es que me parece que hay una cierta tendencia a comparar estas designaciones con lo que hizo Macri, con el tema de Rosati y Rosenkrantz, y creo que no es comparable por dos motivos, a mi juicio, sustancialmente diferentes. Una, Macri lo hizo apenas subió y tenía 3 meses de receso por delante. En el caso de Milei, el receso que iba a tener por delante no era 3 meses, sino 3 días, que no es lo mismo. Y segundo, Macri firmó las designaciones y envió los pliegos al Senado. En el caso de Lijo y García Mansilla, el Ejecutivo ya había enviado los pliegos al Senado bastante antes. Voy a pasar un poco más a un análisis más político de la cuestión. Si hacemos un resumen, un raconto de lo sucedido, el resumen cronológico de lo sucedido, el Ejecutivo mandó los pliegos de Lijo y García Mansilla el 28 de mayo del 24. El Senado les dio ingreso en la sesión del día 12 de junio del 24, mañana se cumpliría un año. A partir de ahí hubo muchas observaciones a favor y en contra de estas postulaciones, muchas. Algunas, digamos, inocuas en cierto sentido, como por ejemplo, hubo críticas de por qué no se había incorporado alguna mujer a la Corte o la propuesta, y algunas también criticando el accionar de los postulantes, más particularmente en el caso del hijo. Y también muchas observaciones a favor de los... También hubo audiencias con los postulantes, pero lo cierto es que finalizado el periodo de ordinarias, el Senado no había decidido. Las ordinarias entonces finalizaron sin decisión del Senado. 1 de diciembre comenzó el receso, el 10 de enero, si no recuerdo mal, sí, el 10 de enero el Ejecutivo convoca extraordinarias hasta el 21 de febrero por una serie de temas entre los cuales incluían los acuerdos. No establece el decreto particularmente los acuerdos de Lijo y García Mansilla, sino los acuerdos en general, por lo cual estos también estaban incluidos. Sin embargo, finalizó ese periodo de extraordinarias y seguía sin haber decisión respecto de estos enseguida, el 25 de febrero del 25, el presidente firmó el decreto 137/25 designándolos. Esto es el esquema, digamos, cronológico de lo que fue pasando. Y acá quiero volver un poquitito a lo jurídico. Y en un principio del derecho, que ya estaba plasmado en el Código de Vélez-Sarsfield, aunque muy centradamente referido a los contratos, con una redacción ajustada por la 17711, y en el nuevo código también está eso, pero además, el tema de los contratos, pero además, el nuevo Código Civil y Comercial tiene un artículo, el 9º, que dice: los derechos deben ser ejercidos de buena fe. No hay que hacer trampa en el ejercicio de los derechos. Deben ser ejercicios de buena fe. Y esto me parece que acá andamos medio rengos, porque yo no estoy muy seguro yo no jugaría dinero de que esto se hizo de buena fe. Por ejemplo, ¿por qué se convocó a las extraordinarias hasta el 21 de febrero, en lugar de hacerlo hasta el 28 y empalmar directamente con las ordinarias? ¿Por qué dejar ese bache de una semanita? Hay un refrán español: piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? Atribuido a Maquiavelo, no sé si es cierto o no. Siempre se atribuyen esas cosas a algún famoso. Lo cierto es que a lo mejor previó que el Senado no iba a decidir la cuestión y tener ese pulmón chiquitito para designarlos de acuerdo con lo que en la fría letra de la ley constitucional podía hacerse, que era designarlos en comisión. Acá yo no estoy muy seguro que esto sea buena fe. Y la otra cuestión, y esto también fue mencionado por los dos oradores previos, el esquema constitucional, y reforzado en la reforma del 94, se citó a García Lema, gran profesor mío y amigo. El esquema constitucional es que estas designaciones requieren de un fuerte acuerdo político. Se necesitan 2/3 del Senado, más la voluntad del presidente. Entonces, si
hay cierta renuencia a aceptar esa postulación. ¿Es de buena fe insistir y persistir y yo quiero este candidato? ¿No es más razonable cambiar de candidato? Hay muchos abogados en el país que pueden ocupar ese cargo. No es que no tenemos a este, no es de este Messi que no tenemos a otro. Entonces, esto también me parece que es una especie de pertinacia, un emperramiento, diría yo, del Ejecutivo de no querer dar su brazo a torcer. Y esto tampoco me parece que es de buena fe en cuanto a la buena marcha del gobierno. Además de esto, yo quisiera señalar algunas cuestiones que tienen que ver con los argumentos utilizados para hacer estas designaciones. Me voy a permitir leer algo de los considerandos del decreto 137, que es el que designa. En uno de los considerandos dice que, en efecto, en lugar de haber realizado un análisis serio y objetivo respecto de la idoneidad de los candidatos propuestos, el Honorable Senado de la Nación ha optado reiteradamente por demorar su pronunciamiento en virtud de consideraciones motivadas por la conveniencia política. Esto dice el decreto. Y otro considerando, a continuación, dice que aquella dilación por parte de quienes deben pronunciarse sobre los pliegos remitidos implica un incumplimiento de los deberes constitucionales del Honorable Senado de la Nación, obvia lo establecido por medio del artículo 16 de la Constitución Nacional y subordina la correcta administración de justicia a intereses partidarios en perjuicio de la totalidad de la ciudadanía. Esto dicen dos considerandos del decreto de designación. Yo no litigo, pero hay algunas frases del ambiente tribunalicio que son aplicables siempre. Por ejemplo, decir a mayor abundamiento, ¿no? A mayor abundamiento, ese mismo día, 25 de febrero, se dio una amplia publicidad a un comunicado de la oficina del presidente, donde también voy a leer un par de párrafos. Es fundamental recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución, dice exclusiva, lo cual es dudoso, ¿no?, del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Perdón. El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, esto es verdad, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos. Esto dice el comunicado de presidencia. Y lo reitera más abajo: en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. Y esto a mí me parece francamente grave. Negarle al Senado su capacidad de hacer política es muy grave. El Senado es un órgano político, el Senado es un órgano de gobierno del país, y gobernar el país, eso es política. Entonces no se puede negar la facultad política del Senado. Es, en definitiva, un agravio a la democracia. El Senado es un órgano político, y esto ya hay una frase interesante de Alejandro Carbón en 1908, cuando se discutió la clausura que hizo Figueroa al Congreso. Alejandro Carbón, diputado por Entre Ríos, después fue presidente de la Cámara también, y fue el candidato a vice de Lisandro de la Torre en 1916. Dice, las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. Las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes. Acá seguimos pensando que el Parlamento está para hacer leyes y nos olvidamos de lo que decía Tácito, el famoso historiador y cónsul del Imperio Romano del siglo I, hace bastante: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Acá quieren que le demos la maquinita de sacar leyes, y esto no es así. Las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes. Tienen por sobre todas sus funciones la función política. Y si le releemos el artículo 38 de la Constitución, incorporado en la reforma del 94, dice muy clarito: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Es decir, atacar la facultad política del Senado para mí es un agravio a la democracia, al sistema democrático del país. Y no solo eso, para mí también es un agravio al federalismo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el acuerdo del Senado, si bien, como se mencionó, forma parte no de la facultad legislativa del Senado, sino de la facultad de control, yo no lo veo tanto como una facultad de control del legislativo sobre el ejecutivo, sino como un control de las provincias sobre la nación.
¿Por qué? Las provincias delegan en la nación las relaciones internacionales, pero se reservan a través del Senado el derecho de controlar quiénes van a operar esas relaciones internacionales. Resignan la facultad de las milicias, hay fuerzas armadas nacionales, pero se reservan a través del Senado la facultad de decir quiénes van a ser los oficiales superiores de esas fuerzas. Y admiten que haya justicia federal, resignando facultades jurisdiccionales propias, pero se reservan el derecho, a través del Senado, de saber quiénes son los jueces que van a estar en esa justicia federal. Entonces, a mí me parece que el acuerdo del Senado es entonces una facultad que tienen las provincias de controlar algunas cuestiones que han delegado en la nación. En consecuencia, negar la facultad política del Senado para mí es un agravio, un atentado al federalismo. Yo quisiera ir terminando, pero antes quería traer a colación algo que ha sucedido en el país hace bastante. Lamentablemente en la Argentina para hacer las cosas mal no hace falta mucha imaginación, es cuestión de buscar un poco, siempre hay alguno que lo hizo antes, esto es seguro. Y esto también alguna vez se hizo antes. En diciembre, de 1973, el Ejecutivo, el presidente de la Nación, envió al Senado una serie de nombres, de pliegos de oficiales, de antecedentes de oficiales de las Fuerzas Armadas, solicitando su ascenso al grado inmediato superior. Entre esos oficiales estaban el coronel Juan Carlos Colombo, el coronel Juan Carlos Duret y el coronel Julio César Echegoyen. El Senado dio el acuerdo a muchos de estos oficiales, pero no incluyó en la lista de los acuerdos a estos tres oficiales, estos tres coroneles, Colombo, Duret y Echegoyen. Con lo cual no ascendieron a general, quedaron de coroneles. Pero, como en Argentina hacemos estas cosas, en abril del 77, los que ocupaban la Rosada, indebidamente, por supuesto, decidieron sacar una ley, la ley llamada Ley 21.555, por la cual ascendían a general de brigada estos tres coroneles con retroactividad al 31 de diciembre del 73. Es cierto que la ley no les reconocía el derecho de la percepción de haberes caídos durante años, pero sí su ascenso a general de brigada con retroactividad al 31 de diciembre del 73. Y lo preocupante, a mi juicio, es que en la nota que se eleva el pedido, el que ocupaba el Ministerio de Defensa, que era el brigadier José María Clix, en esa nota de elevación dice textualmente: esa falta de acuerdo revela que el Senado Nacional no evaluó adecuadamente las condiciones morales y profesionales puestas de relieve permanentemente por los mencionados oficiales superiores y se presume influyeron factores políticos ajenos a las consideraciones netamente castrenses. José María Clix y la Junta de Comandantes en Jefe también negaban la posibilidad de que el Senado actuara con criterios políticos. La verdad que es un antecedente lamentable, pero esas son las cosas que ocurren en el país. Yo quiero terminar, sé que esto que yo digo es bastante polémico, pero siendo abogado y teniendo sangre gallega en las venas, no tengo más remedio que ser un poco polémico, ¿no? Estaría en contra de mi personalidad, así que siguiendo a Martín Fierro, les voy a pedir que nadie se vea ofendido, pues a ninguno incomodo, que si he tratado de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Por lo menos esa fue mi intención. Muchas gracias. Después de escuchar estas opiniones desarrolladas tanto por Jorge Alberto Diegues, Ernesto Laufer, Héctor Pérez Borbón, la verdad que todos han tenido fuertes razones argumentadas, por eso me han gustado todas, más allá de que comparta o no, me dan un gran respeto a sus opiniones, y voy a hacer una pequeña referencia a lo que también he venido elaborando con esa preocupación que marcaba cuando veía estos intentos y después la concreción, la designación de este modo de jueces, porque me preocupaba quién iba a revisar mi sentencia, si esta era interpelada por un recurso extraordinario, soy miembro del Superior Tribunal de Justicia, seguramente entonces como yo he llegado por una legitimación constitucional conforme a la convención de mi provincia. También quería estar seguro que quien revise mi sentencia tenga esa legitimación constitucional. Y lo que aquí hay que poner en claro que no es un juez cualquiera. Aquí estamos hablando de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
la que cierra los procesos y tiene la última palabra en el ámbito nacional. O sea, la máxima autoridad intérprete de la Constitución nacional. Primera cuestión a tener en cuenta. Obviamente, la innumerable cantidad de jueces, seguramente muchos poderes judiciales tienen vacantes, pueden llenarlo. Lo que sí hay que cuidar que no se pierda ese sentido de independencia. He escuchado también las constantes referencias históricas que nos han brindado, especialmente Ernesto Lofer y Alberto Diegue, del derecho comparado norteamericano. Mi comprovinciano José Benjamín Gorostiaga, un gran artífice de la Constitución del 53, secretario redactor, y también de las primeras integraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como juez, decía que la Constitución argentina se vertió en el molde de la Constitución de Estados Unidos, por la similitud en muchas de las cuestiones que había incorporado la Constitución argentina, más lo recomendado por Juan Bautista Berg. Entonces, es importante tener esas referencias históricas, pero también hay que, desde mi punto de vista, mirar que estamos en un tiempo actual. Como decía Vidhu Krishnamurti, un gran pensador hindú, Krishnamurti decía en un libro que se llama El pensamiento, que los seres humanos tratamos de resolver las cuestiones basadas en la experiencia porque usamos el pensamiento. ¿Y a dónde nos remite la experiencia? Nos remite al pasado, a lo que fueron formas de solucionar problemas originados en el pasado. Y eso decía que era el gran problema de la humanidad. Siempre nos remitimos al pasado. Es importante tener la experiencia, obviamente, del pasado, pero las situaciones actuales debemos resolverlas con creatividad y incorporando ideas nuevas. Y de esto hablo a tener en cuenta lo que es un traspaso histórico en la humanidad y en el mundo del derecho de lo que fue aquel viejo Estado, como me enseñaba en la Universidad Austral mi maestro Luis Rodolfo Vigo, del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Y eso implicó un verdadero tsunami de transformación de las fuentes del derecho, y en donde la principal base para defender la dignidad humana que había sido arrasada, la confía en un sistema democrático basada en la división de poderes. Y de esta perspectiva, como toda construcción humana, la mejor intención que puedan tener los constituyentes muchas veces tienen fallas. Eso le llevó también a un gran constitucionalista alemán que vio cómo una constitución de avanzada, como fue la constitución de Weimar en 1918, fue la puerta de entrada para que se instale en el poder uno de los más peligrosos agresores que tuvo la historia de la humanidad, como fue Adolf Hitler. Entonces escribió un libro que se llamó Normas Constitucionales Inconstitucionales, que no vamos a negar que están en la Constitución. No vamos a negar que están en la Constitución, pero todo lo que está escrito está sujeto a interpretación conforme a nuestra racionalidad. Y en el mundo jurídico, la interpretación es la base de encontrar el sentido y alcance de toda norma, incluso las constitucionales. Entonces, ese elemento es fundamental a tener en cuenta, de que cuál es el concepto dentro de un Estado de derecho constitucional que nos encontramos abarcados a partir de esos tiempos, y especialmente en la Argentina cuando se vitaliza su vieja constitución del siglo XIX, en 1994, si es que los constituyentes realmente quisieron que una alta autoridad del Poder Judicial, la máxima, pudiera entrar de este modo sin control político, sin control de las provincias, como decía Héctor, en un Estado federal, con la simple emisión del decreto, que como bien dice el decreto, siempre hay un decreto primero, pero decreto que la regla dice debe ser enviado para que el Senado analice y preste el acuerdo.
Podemos discutir si empleo se refiere a todo funcionario, magistrado y empleado que pueda tener el poder, o si se refiere a una función. Pero como está en el título de atribuciones del Poder Ejecutivo, vemos que el artículo 99, inciso cuarto, dice, elige a los jueces de la Corte Suprema. En el inciso 19 no dice, habla de los empleos que necesitan acuerdo, pero parecería que al no poner la distinción, cuando en el derecho administrativo mismo también se distinguen categorías cuando habla de cuestiones del derecho constitucional o de los poderes del Estado, en jueces, funcionarios, cuando se refiere al Poder Judicial, y empleados, como categorías diferenciadas dentro de ello. Entonces, creo que también tenemos que ver cómo interpretamos los juristas estas cuestiones. Hoy hablamos de tres grandes categorías de metodologías interpretativas que tienen subcategorías, pero las tres grandes son textualismo, voluntarismo o hermenéutica. Textualismo, solamente la interpretación puede contemplar un solo contexto, el significado literal del texto, la simple y obviedad del significado de la letra, de las palabras que emplea esa norma constitucional. Otro contexto no es admitido. El voluntarista o intencionalista admite ampliar esos contextos, incorpora el textualismo, pero además puede ocultar la voluntad que tuvo quienes crearon la norma, constituyentes o legisladores, y el hermenéutico, que incorpora tanto el textualismo, el voluntarismo, pero abre a otros contextos y que permite contemplar cuestiones sociológicas, políticas, económicas, y que puede abrir interpretaciones que se llaman evolutivas. Pensar las normas constitucionales para aplicarlas en el tiempo actual y en el momento actual. Y si que decimos que tenemos que siempre hacer todos los esfuerzos para mejorar la calidad institucional, no hay espacio para dar otra interpretación, que solamente un juez de la Corte Suprema podría tener una designación de este tipo en verdaderas catástrofes como conflictos internos o externos o producidos por la naturaleza, que en cierto modo necesitaría que haya un orden jurídico que se mantenga dentro de la calamidad, pero no otros espacios, porque, bien lo han dicho ustedes, con procedimientos como designación de conjueces, de cámaras, se puede suplir. Y que esa traba de consenso político no puede persistir eternamente, siempre va a haber una salida. Entonces, pensemos. Esto también me hace acordar a lo que decía, a lo que descubrió alguien que no es abogado, Kurt Gödel, aquel brillante físico matemático austríaco que vino huyendo detrás de Albert Einstein porque eran muy amigos de la persecución nazi y se instalaron en Estados Unidos y estuvieron varios años investigando y dando cátedra en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, que cuando tuvo que rendir su examen para la ciudadanía, él había encontrado una teoría que le llamó de la incompletitud de los sistemas matemáticos que revolucionó la ciencia, que incluso Albert Einstein mencionó que lo que había descubierto Gödel completó sus teorías del relativismo y de las cuestiones vinculadas a lo que fueron las teorías tan conocidas de Albert Einstein, y eran muy amigos. Y le comentó cuando iba a rendir ese examen ante un juez federal, de sección, que se rendía en aquel entonces la ciudadanía, donde tenía que no solamente demostrar que sabía el idioma, que sabía la historia y que sabía la Constitución de Estados Unidos, que él había leído la Constitución de Estados Unidos
y la comparó con un sistema fuerte como es el sistema matemático, y que decía esta constitución que tanto se habla en el mundo, que es la que más garantiza la democracia y la que más va en contra de la tiranía y defiende la libertad. Yo le veo normas que le van a dar esa incompletitud, que no la puede hacer capaz de justificarse a sí mismo. Y después los juristas, obviamente que este le dijo, no, no lo hagas porque nunca te van a dar la ciudadanía norteamericana si le dices eso al juez que te va a evaluar. Y no lo hizo Goodell, pero se conoció ese hecho en Princeton y los que eran del mundo jurídico empezaron a juntarse con otros que estudiaban las teorías de la incompletitud para ver qué era lo que había visto Goodell y descubrieron que eran esas normas capaces que por cuestiones de emergencia o por cuestiones de otro tipo podían romper con el criterio de la división de poderes. La calidad institucional en el Estado de Derecho siempre va a tener esas características que debe extremarse, que las formas se cumplan con muy pocos criterios sustitutivos, que siempre la Constitución pueda también resolver sus contradicciones dentro de una armonía y una semántica. El 110 sí, dice los jueces tienen derecho a que no se les afecte su remuneración y duran en sus empleos, es cierto, como decían, pero dicen los jueces en sus empleos. Aquí tenemos que usar también un poco de conceptos lingüísticos. Hay un sujeto principal y podríamos decir, sujeto incorporado a un predicado. Primariamente los jueces y después el empleo de juez. En cambio, el 19 habla empleos que se refieren claramente, desde mi perspectiva, a empleos administrativos que necesitan también consenso del Senado, como embajadores y otros que sabemos que tiene competencia, o cargos militares, que tiene competencia de ese nombramiento con doble sentido. Yo creo que esto también es una cuestión de pensar y hablar de fortalecer calidad institucional, no ayudan nada a estas actitudes y que por el contrario se prestan para que muchas picardías se hagan en nombre de la política y deteriore también peyorativamente el concepto político del arte del bien común. La discusión, como se dice, bueno, no será Juan, será Pedro, y esto bajo ningún punto de vista quiere afectar la trayectoria y calidad de quienes puedan haber estado involucrados en estas acciones. Algunos los conozco y gozan de un prestigio que lamentablemente un poco ha sido golpeado con estas cuestiones, pero que por eso no lo van a perder. Pero creo que por ahí pasa el tema de decidir de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Sobre todo en una etapa que está tan golpeada la credibilidad de lo que son los poderes judiciales y donde también pertenecemos a sistemas internacionales, aunque mucho no le agrade a mi amigo Ernesto, que nos impone una obligación de adecuar no solamente las normas, sino las prácticas, como dice el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a lo que es lo que marca el artículo 8 de un juez competente, independiente, que fundamentalmente también imparcial, y en donde cuando aparecen estas designaciones directas, la presunción es que no cuentan con esas garantías porque no ha podido ser controlada, ni tampoco ha podido ser examinada su idoneidad, aunque traiga los mejores antecedentes en su hoja de servicio. Con esto un poco quería dejar también sentada mi opinión. Muchas gracias. La primera pregunta va dirigida al doctor Pérez Burbón y dice, ¿qué opinión tiene sobre la democratización para elegir jueces por el voto popular? Con el desprestigio que tienen nuestros diputados
¿a quién se le ocurre que si elegimos a los jueces va a funcionar mejor el sistema? Nosotros, la verdad es que no está muy prestigiado el sistema electivo de funcionarios en Argentina. A algunos países parecería que les va bien, pero Estados Unidos lo tiene hace bastante y parece que funciona, pero yo no estoy muy seguro de que acá funcione. Si los diputados están tan desprestigiados y se eligen por voto popular, ¿qué garantía tenemos de que los jueces no caigan en el mismo sistema? Me parece más seguro tener un mecanismo como el que tenemos, que hay un control por parte del Consejo de la Magistratura, donde se juntan distintas líneas políticas, que hay un acuerdo del Senado, también hay distintas líneas políticas, y hay una designación por parte del presidente. Me parece que es más seguro ese sistema que la elección popular, pero bueno, es una opinión, ¿no? Bien, muchas gracias. Luego tenemos otra pregunta bastante interesante que dice, ¿cabe el control judicial sobre los decretos de nombramiento en comisión para cualquiera de los expositores? ¿Querés, por lo menos una opinión, puedo aventurar, me parece, la ley la pregunta, y entiendo que obviamente hay una tesis doctoral escrita por Gustavo Ferreira, donde él de alguna manera demuestra que es posible el control, el ejercicio del control de constitucionalidad en una reforma constitucional, que es lo máximo que se podría hacer. Pienso que sí, que obviamente es susceptible de ser sometida a la herramienta del control constitucional la designación de un juez en comisión. Por ejemplo, si la persona propuesta no cumple con los requisitos que establece la Constitución, tener 8 años de ejercicio de la profesión y las demás calidades requeridas para ser senador, podría ser tranquilamente, podría dar motivo para que vía alguna acción judicial se efectúe control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial de esa decisión del presidente, ¿no? Por dar un ejemplo. Bien, muchísimas gracias. Y una última pregunta, dado el tiempo asignado para la actividad, sería, esta pregunta va dirigida también al doctor Loeffler y dice, ¿la temporalidad afecta también el principio de inmediatez en los procesos? Obviamente que sí, que si vos tenés un juez designado en comisión que va a durar hasta el final del próximo periodo legislativo, que incluso a mi criterio, yo esto no creo creo que no lo mencioné, podría el no acuerdo, el no acuerdo del Senado a la persona que coincidentemente ejerce un cargo de juez en comisión y es desaprobada o no dado el acuerdo por el Senado, caduca la designación. Entiendo que obviamente hay decisiones que podrían afectar la temporalidad, ¿no? Con el principio de inmediatez. Sí. Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. No me quedó muy clara la pregunta, ¿qué apunta? Pero entiendo que están vinculados. ¿Sí? Hay causas que demoran mucho tiempo también en resolverse y si inicia el estudio de esa causa por parte de un juez que lleva tiempo excesivo el estudio y después viene otro juez, seguramente va a demorar, otro juez designado en comisión que lo reemplaza porque se produjo una vacante, seguramente va a demorar porque mucho más tiempo y nos vamos a apartar de la decisión en términos temporales bastante más que si resuelve ese mismo juez que estaba entendiendo. No entendí muy bien la pregunta, si la pueden aclarar. Con todo gusto está presente la doctora Lencina que hizo la pregunta, está levantando la mano por si es satisfactorio o quiere alguna aclaración más. Sí, algo que aprovecho para aclarar, porque quedé poco en offside y acompañé ahí el documento donde obtuve la información, el hecho de que se haya designado en la historia de la Corte de Estados Unidos a 15 jueces en comisión es un dato que obtuve del decreto 137/2025, y en otro caso dije que solamente de las 15 designaciones, una no obtuvo el posterior acuerdo del Senado, que fue en 1795, con lo cual de los 15 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos a lo largo de la historia designados en comisión, solamente a uno no se lo aprobó. Ahí acompañé la documentación, el artículo y la fuente, ¿no? Obviamente, porque tengo mucha memoria para los números y ese dato apareció como desdibujado porque el doctor Diegues hizo referencia a otras fuentes. Yo el dato lo obtuve del decreto, un dato lo tuve del decreto y el otro dato de un artículo publicado en la revista La Ley, para aclarar. Está a disposición de todos
las personas. Muchas gracias. Han quedado los artículos que los expositores nos han facilitado y esta aclaración que hizo el doctor Loeffler en el chat que tenemos adjunto. Lo escuchamos, doctor Diego. Sí, muchas gracias. Dos cosas sobre el control judicial de los nombramientos en comisión. En principio, la Constitución designó un órgano para hacer el control de de la potestad del presidente, que es un órgano, es un control político, que precisamente es el Senado, justamente. Por eso es importante la interpretación que nosotros ofrecemos de que el rechazo del pliego de un juez nombrado en comisión por parte del Senado no puede de ninguna manera posibilitar la continuidad del nombramiento hasta el fin de la próxima legislatura. Pero sí, recordemos otra cosa, el doctor Ramos Padilla tiene otra posición y declaró la inconstitucionalidad del decreto 137 mediante una decisión que lamentablemente quedó firme, y digo lamentablemente porque es una decisión equivocada, y él fue más allá ejerció un control judicial amplísimo que se extiende no solamente a los requisitos formales, sobre los que yo entiendo que también podría ejercerse un control de constitucionalidad, sino que él sostuvo de que no hay una práctica constitucional consolidada, lo cual a mi modo de ver eso no es jurídicamente correcto, más allá de que, como yo se los dije, yo creo que es una práctica negativa el nombramiento de jueces en comisión, pero la ley es la ley, no es la que a mí me gusta. Yo no escribo la Constitución en este sentido. Y lo segundo, en relación a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, es un dato controvertido la nómina. Efectivamente, el decreto 137 releva 15 nombramientos. Algunos autores americanos relevan 11, otros 14. Yo tomé el número de 12, que es el que releva oficialmente el Congressional Research Service, que es el departamento de investigación del Congreso de los Estados Unidos. Yo envié el link ahí, porque, por ejemplo, hay algunos casos como el juez Oliver Wendell Holmes, que el propio decreto dice que fue nombrado en receso, y está controvertido porque se supone de que si bien el presidente, el Theodore Roosevelt, emitió el decreto de nombramiento en receso, nunca se hizo efectivo el nombramiento y después figura cancelado dentro de los propios libros de los nombramientos en receso que se llevan los Estados Unidos, cosa que no ocurre en Argentina. Por eso es un dato controvertido, no es erróneo hablar de 15, pero es un dato controvertido que no depende con qué interpretación se los examine. Me gustaría hacer esa aclaración. Así que nada más por mi parte. Agradecer tanto al doctor Héctor, Ernesto, Jorge Alberto, por haberse tomado el tiempo, haber permanecido por casi 2 horas dentro de esta jornada. También a quienes han participado dentro de los asistentes de debate virtual. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.